Bienvenidos a una nueva lección de anatomofisiología y patología básicas. En este caso vamos a estudiar el sistema nervioso. En este primer vídeo vamos a ver la anatomía del sistema nervioso central y periférico. Lo vamos a hacer a través de 4 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la organización general del sistema nervioso. En el segundo capítulo estudiaremos la anatomía microscópica. Vamos a ver las células del sistema nervioso, la neurona y las células de la glía. En el tercer capítulo vamos a estudiar con un poquito más de profundidad la anatomía del sistema nervioso central y haremos una breve introducción también a la fisiología. Y terminaremos hablando del sistema nervioso periférico, de cómo se organizan los nervios y también las funciones que realizan. Como en otros vídeos, hemos incluido algunos códigos QR que podéis escanear con vuestros dispositivos móviles y esto os va a permitir reproducir las veces que queráis algunos de los recursos que hemos incluido. Comenzamos. Organización general. Bien, el sistema nervioso es sin duda de los más complejos que tenemos en el cuerpo, tanto por la anatomía, una anatomía realmente compleja por las muchas partes que integra el sistema nervioso, sino también por las funciones, en muchos casos desconocidas, que aún estamos estudiando, que aún estamos intentando descubrir, para ver exactamente qué es lo que hace el sistema nervioso, pero sobre todo cómo lo hace. En este sentido, podemos considerar que las funciones del sistema nervioso son de 3 tipos. Por un lado, se va a encargar de la coordinación general del cuerpo, va a regular todas las funciones corporales, algunas de forma consciente, pero la mayor parte de ellas de forma inconsciente. El segundo nivel sería el de relacionarnos, permitirnos la relación con el exterior, con el medio ambiente. Eso lo va a hacer fundamentalmente a través de los órganos de los sentidos, que estudiaremos en otro vídeo. Y en el tercer nivel sabemos que en el sistema nervioso radica las funciones mentales, las funciones cognitivas del conocimiento y las funciones volitivas de la toma de decisiones y la conducta. Así, sabemos que el sistema nervioso es el encargado de la comunicación, el lenguaje, del aprendizaje, de la memoria, el razonamiento, la imaginación, la creación o el mundo emocional y de los sentimientos. En este esquema vamos a ver cómo se organiza el sistema nervioso. Nos fijamos en el organigrama que hay a la derecha y vamos a ver que el sistema nervioso tiene 2 partes. Por un lado, el sistema nervioso central, que está localizado en la región dorsal del cuerpo, protegido por el cráneo, las estructuras craneales, los huesos craneales y por la columna vertebral, por las vértebras que van a formar un canal por el que desciende la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, que va a estar integrado por el conjunto de los nervios que parten desde el sistema nervioso central hacia todas las estructuras corporales para realizar las funciones del sistema nervioso. Por lo tanto, esas 2 partes diferentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Si nos centramos en el sistema nervioso central, vamos a ver que está dividido por un lado en el encéfalo, que es el que ocupa la parte del cráneo, y por otro lado la médula espinal, que se aloja dentro de la columna vertebral. En cuanto al encéfalo, vamos a considerar que tiene 3 partes diferentes. De arriba a abajo nos encontramos con el cerebro, por debajo del cerebro va a estar el tronco del encéfalo, y por debajo del cerebro y por detrás del tronco del encéfalo se va a encontrar el cerebelo. En cuanto al sistema nervioso periférico, vamos a considerar también 2 partes. Por un lado, los nervios que salen directamente del encéfalo, es decir, de la zona craneal, esos se llaman pares o nervios craneales. Y por otro lado, los nervios que parten de la médula espinal, a los que vamos a llamar nervios espinales o raquídeos. Vamos a comenzar entonces con el estudio de la primera parte del sistema nervioso central, que es el encéfalo. En el encéfalo decíamos que vamos a considerar 3 partes: el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Lo tenemos representado en esta imagen de la derecha, tenemos el dibujo central y de ahí parten, por un lado el cerebro en azul, por otro lado el tronco cerebral en amarillo y finalmente el cerebelo en magenta. Si nos centramos en el cerebelo, vamos a considerar que tiene 3 partes. Por un lado, el telencéfalo.
Realmente el telencéfalo es que lo que solemos llamar cerebro, lo que normalmente la gente llama cerebro, en realidad es el telencéfalo, que está constituido por los hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, separados por un surco y unidos en la parte central inferior por el denominado cuerpo calloso. Lo tenemos representado aquí. Este sería el cuerpo calloso, que no es más que una vía de comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, de tal forma que no van a ser dos elementos aislados que funcionan de forma aislada dentro del sistema nervioso. Van a estar comunicados a través del cuerpo calloso y por tanto sus funciones van a estar coordinadas. Por debajo del cuerpo calloso, aquí representado en color naranja, se encuentra el diencéfalo, la parte más primitiva del encéfalo. Ahí se van a encontrar numerosas estructuras, vamos a citar dos por la importancia que tienen, que son el tálamo y el hipotálamo. Estas dos estructuras van a funcionar como una central de coordinación de todas las demás partes del sistema nervioso. Y ya veremos como, por ejemplo, el hipotálamo, del que ya hemos hablado en algún otro vídeo, también va a ser el que va a producir el nexo de unión con el sistema endocrino. Por debajo del cerebro se encuentra el tronco cerebral. Es una porción intermedia entre el cerebro y la médula espinal y va a tener también de arriba abajo, de craneal a caudal, tres partes. La parte más superior, más craneal, que está unida al diencéfalo, se llama el mesencéfalo. Por debajo del mesencéfalo se va a encontrar el puente de Barolio. En algunos libros lo podéis encontrar como la protuberancia. Y por debajo del puente de Barolio se va a encontrar el bulbo raquídeo, que se va a continuar posteriormente con la médula espinal. Luego el tronco cerebral tiene esas tres partes, de craneal a caudal. Nos encontramos con el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. La tercera parte del encéfalo es el cerebelo. El cerebelo se encuentra localizado por detrás del tronco y por debajo de la porción posterior de los hemisferios cerebrales, lo que se llama el lóbulo occipital. Ese cerebelo va a tener unas importantes funciones en la regulación, entre otras, de los movimientos y el equilibrio. En cuanto a la médula espinal, es continuación del bulbo raquídeo y se va a alojar dentro del canal que forman todas las vértebras de la columna vertebral. Por lo tanto, se va a extender desde la primera vértebra cervical, C1, hasta aproximadamente la segunda vértebra lumbar, L2. Es decir, no va a alcanzar toda la longitud del canal, no va a llegar a la quinta vértebra lumbar, L5. Entre el final de la médula espinal al nivel de L2 y L5 va a quedar un espacio en donde va a haber nervios. Ahí se encuentra la denominada cola de caballo, un conjunto de nervios que descienden hacia el sacro, pero ese espacio va a tener una importancia fundamental en las pruebas de obtención de líquido cefalorraquídeo, un líquido del que hablaremos a continuación, que se encuentra protegiendo a todo el sistema nervioso central. Seguramente habéis oído hablar alguna vez de la punción lumbar. En la punción lumbar lo que hacemos es introducir una aguja en ese espacio que queda entre L2 y L5. Podemos acceder al líquido cefalorraquídeo sin miedo a poder puncionar la médula espinal y provocar una lesión medular. Debido a las importantes funciones que realiza el sistema nervioso, tiene que estar muy protegido, no solamente por los huesos del cráneo. Igual que sucede en otros órganos, también va a tener por el exterior una cubierta de tejido conectivo. En este caso va a ser triple, van a ser tres capas que constituyen las denominadas meninges. Seguramente habéis oído hablar alguna vez de la meningitis, que es una inflamación de estas cubiertas de tejido conectivo. Si nos fijamos en esta imagen, las vemos de fuera a adentro. Por fuera tenemos el cráneo, por dentro tenemos el telencéfalo, el tejido cerebral, y entre el cráneo y el tejido cerebral tenemos estas tres cubiertas que de fuera a adentro se llaman dura madre, la más externa, en el centro la capa media, la aracnoides, y la más interna, la que está en contacto directo con el tejido cerebral, la pía madre. Entre la dura madre y la aracnoides hay un espacio que recibe el nombre de espacio subdural, por debajo de la dura madre. Mientras que entre el aracnoides y la pía madre tenemos otro espacio, que es el espacio subaracnoideo, por debajo del aracnoides. En estos dos espacios nos vamos a encontrar con líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo
que es un líquido protector, va a proteger por dentro y por fuera el sistema nervioso, absorbiendo la energía de los movimientos cerebrales, de los golpes que podamos tener desde el exterior. Este líquido cefalorraquídeo se produce en dos estructuras que tenemos en los hemisferios cerebrales que se llaman ventrículos laterales. Si os fijáis en esta imagen móvil de la derecha, en azul tenemos representados los dos ventrículos laterales. Ahí en el interior hay unos plexos, denominados plexos coroideos, que es donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Desde los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo va a trasladarse a otro ventrículo que está justo por debajo, que se llama el tercer ventrículo. Ese tercer ventrículo va a comunicar con un cuarto ventrículo. Como veis, estamos hablando de ventrículos exactamente igual que hablábamos de ventrículos, cavidades, en el interior del corazón, solo que el cerebro va a tener 4 ventrículos, los dos ventrículos laterales, el tercero y el cuarto. Por debajo del cuarto ventrículo nos vamos a encontrar con un espacio que recibe el nombre de cisterna magna, y desde la cisterna magna el líquido cefalorraquídeo se va a desplazar hacia el espacio subaracnoideo, tanto a nivel del cráneo como a nivel de la médula espinal. En esta otra imagen vemos representados los movimientos del líquido cefalorraquídeo, cómo se producen los ventrículos laterales, pasa hacia el tercer ventrículo, veis la flecha que indica que pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, del cuarto ventrículo a la cisterna magna, y desde la cisterna magna se distribuye el espacio subaracnoideo craneal, pero también desciende hacia el espacio de la médula espinal. Continuamos. Anatomía microscópica, la neurona y las células gliales. Bien, en el sistema nervioso nos vamos a encontrar con varios tipos de células. Por un lado, las neuronas. Es la célula básica, la más característica, la que seguramente conoceréis mejor, y es la que va a realizar las funciones que son propias del sistema nervioso. Por un lado, porque va a generar el impulso eléctrico que va a servir para transmitir la información entre neuronas o de las neuronas a los músculos, y por otro lado, porque también va a producir y liberar los denominados neurotransmisores, sustancias químicas que van a permitir también el traslado de esta información, como veremos más adelante. Pero no son las únicas células que hay en el sistema nervioso. Mucho más abundantes que las neuronas son las denominadas células de la glía. Estas células van a realizar funciones importantes de tipo metabólico, endocrino y defensivo, y van a ser fundamentalmente de 4 tipos, tal y como veis aquí. Por un lado los astrocitos, por otro lado los oligodendrocitos, las células de la microglía y los neurolemocitos, que también reciben el nombre de células de Schwann. Vamos a pararnos un poco en este esquema en donde intentamos reproducir todas estas células. Por un lado tenemos dos neuronas, aquí en color amarillo, esta sería una neurona, aquí tenemos otra neurona. Como veremos más adelante, las neuronas tienen una prolongación larga que recibe el nombre de axón, aquí tenemos el otro axón. Pero tenemos otras células, como son en color verde, el astrocito, en color azul, el oligodendrocito. Fijaos que este oligodendrocito tiene unas prolongaciones que van a rodear parte del axón de más de una neurona, en este caso a 2, esta y esta, pero realmente puede emitir estas prolongaciones para alcanzar a más neuronas y envolver el axón. Los neurolemocitos son estas células que van a rodear también los axones de una forma similar a como hacen los oligodendrocitos, pero en este caso de forma única. Un neurolemocito solo sirve para envolver parte del axón de una neurona. Puede haber más de un neurolemocito rodeando el axón de las neuronas. Y por último, las células de la microglía que tenemos representado también en esta imagen. A lo largo de este capítulo vamos a ver cómo son y qué funciones realizan cada una de estas células. Y vamos a comenzar con la neurona, la célula funcional del sistema nervioso, la que va a realizar las funciones del propio sistema nervioso. Y lo hace porque es capaz de generar un impulso eléctrico que se transmite a lo largo de esa prolongación que hemos dicho antes, el axón, y va a comunicar con otras neuronas. De hecho, las partes que tiene una neurona, las partes básicas son, por un lado, el cuerpo neuronal.
a ese cuerpo neuronal donde se encuentra el núcleo celular y la mayor parte de los organitos celulares, recibe el nombre de soma. Del soma van a partir prolongaciones. Unas son cortas, constituyen las dendritas, y otra es una prolongación larga que recibe el nombre de axón. Aunque todas las neuronas tienen estos tres elementos, el soma, las dendritas y el axón, no todas son iguales. Hay diferentes formas de neuronas, algunas con doble axón, algunas con múltiples ramificaciones, otras triangulares. Dependiendo de dónde se localizan las neuronas, dependiendo de en qué parte del sistema nervioso está la neurona, tienen una forma u otra. Algo parecido a lo que sucede en el tejido epitelial, que también vimos que había diferentes formas celulares. Si nos referimos a una neurona tipo, vamos a profundizar un poco más en las tres partes que tiene. Nos fijamos en esta imagen y vemos en la parte central el cuerpo de la célula, el cuerpo de la neurona, que decíamos que se denomina soma, en donde se van a encontrar tanto el núcleo como los organitos típicos de cualquier célula eucariota. Desde el soma van a partir prolongaciones cortas y muy ramificadas, las dendritas, y una prolongación o dos en algunos tipos de neuronas mucho más larga, que es el axón. Las dendritas, que son muy ramificadas, lo que van a hacer es recoger la información, el impulso eléctrico que llega desde numerosas neuronas. Pueden unirse con miles de neuronas y recibir ese impulso eléctrico y despolarizarse y transmitir el impulso eléctrico hacia el interior del soma. Por lo tanto, podemos decir que transmiten la información de forma centrípeta hacia el interior o que son aferentes al soma neuronal. Por el contrario, el axón lo que va a hacer es transmitir esa despolarización, esa corriente eléctrica, como veis en esta imagen, hacia la parte más periférica. El axón va a terminar en uno, dos o más prolongaciones y engrosamientos que reciben el nombre de pie sináptico. Veremos la importancia que tiene a continuación. Además, nos podemos encontrar con que el axón puede estar recubierto por una estructura grasa que recibe el nombre de mielina. Aquí tenemos en esta imagen dos neuronas con dos axones. En este de la izquierda no tiene mielina, este de la derecha, como veis, tiene una cubierta de mielina. Esa cubierta la van a producir o bien los oligodendrocitos o bien los neurolemocitos, las células de Schwann. Y además, esa estructura que recibe el nombre de vaina de mielina no va a ser continua, como veis en la imagen de la derecha. Aparecen unos elementos de discontinuidad en donde se observa el axón. A esas estructuras se llaman los nodos de Rambier. ¿Para qué sirve la vaina de mielina? Pues van a actuar como un salto en la corriente eléctrica. Van a permitir que la corriente eléctrica salte entre los nódulos de Rambier y eso va a permitir que se acelere muchísimo más la transmisión de esa corriente eléctrica. Si os fijáis en esta de la izquierda, vemos como la corriente eléctrica desciende lentamente, incluso en algunas ocasiones llega a agotarse, mientras que en la neurona de la derecha va a pasar a través de la vaina de mielina de un nodo de Rambier a otro y va a llegar muy rápidamente hacia los pies sinápticos terminales del axón. Eso va a ser fundamental porque, de hecho, si se pierde la vaina de mielina, si se pierde la capa de mielina de las neuronas que tienen que tener esta capa de mielina, se produce lo que se llama una enfermedad desmielinizante. Eso va a repercutir en que la transmisión nerviosa, la transmisión de la corriente eléctrica se va a lentificar y va a producir un trastorno que en algunas ocasiones puede ser grave porque puede producir parálisis musculares de forma progresiva en todo el cuerpo. Seguramente habéis oído hablar de una enfermedad que es la esclerosis múltiple. Pues esta enfermedad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad desmielinizante en que se va perdiendo la capa de mielina. Si nos centramos en el pie sináptico, donde acaba el axón, ahí se va a producir una nueva estructura de unión, o bien con otra neurona, o bien con un músculo. El pie sináptico siempre va a contactar o con otra neurona, o bien con un músculo. En algunas ocasiones son células especializadas, son células neuronales especializadas, como sucede en los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto. A este tipo de conexión, que se produce o bien con una neurona
sea especializada o bien con un músculo, se le llama sinapsis. De ahí lo de pie sináptico. En esta sinapsis vamos a considerar tres partes. Fijaos en la imagen. Aquí tenemos el pie sináptico. Ese pie sináptico va a dar lugar a un espacio que se llama espacio sináptico. Y después nos vamos a encontrar con una estructura postsináptica, que puede ser, como decimos, otra neurona, una neurona postsináptica o un músculo. Por lo tanto, no existe un contacto físico entre el pie sináptico y la zona postsináptica. Siempre queda un espacio sináptico o hendidura sináptica en el medio, que va a ser fundamental entender su funcionamiento para comprender cómo se produce el traspaso de información desde la neurona presináptica hacia la estructura postsináptica, que vamos a ver a continuación. Fijaos en esta imagen. Aquí tenemos un esquema de un pie sináptico. Por aquí va a llegar el impulso eléctrico hacia el pie sináptico, la despolarización hacia el pie sináptico. En el pie sináptico nos vamos a encontrar básicamente a nivel de la membrana canales. Esos van a ser fundamentalmente canales de calcio. Pero también nos vamos a encontrar vesículas, múltiples vesículas en el pie sináptico. Y esas vesículas tienen neurotransmisores, tienen una sustancia química que va a actuar como neurotransmisor. La secuencia de lo que sucede es la siguiente. Cuando llega el impulso eléctrico al pie sináptico, eso va a actuar sobre los canales de calcio. Se van a abrir los canales de calcio y va a entrar calcio en el interior del pie sináptico. Esta entrada masiva de calcio lo que va a provocar es que las vesículas sinápticas se muevan hacia el pie sináptico y se abran hacia el exterior, de tal forma que van a liberar su contenido hacia el espacio sináptico. A nivel postsináptico, es decir, en la otra parte de la sinapsis, va a haber receptores para esos neurotransmisores que son liberados por el pie sináptico. Los neurotransmisores se liberan al pie y fijaos en la imagen como una vez que se liberan vamos a ver aquí una sombra en donde se representan los neurotransmisores ahora y esos neurotransmisores van a actuar sobre los receptores postsinápticos y van a realizar la función correspondiente. Una vez que han realizado la función, esos neurotransmisores o bien son destruidos por enzimas que tenemos en el espacio sináptico, enzimas específicas para esos neurotransmisores, o bien se pueden recuperar, se pueden recaptar y volver a pasar otra vez al pie sináptico, nuevamente al interior de las vesículas, para volver a ser utilizados en un momento posterior. Por tanto, o bien destrucción o bien recaptación. Resumimos para entenderlo. En la neurona, por el axón, viene la corriente eléctrica, la corriente de despolarización. Al llegar al pie sináptico provoca la apertura de los canales de calcio. El calcio entra dentro del pie sináptico y hace que las vesículas liberen hacia el espacio sináptico sus neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a actuar sobre receptores específicos postsinápticos y después o bien son destruidos o bien son recaptados nuevamente hacia el pie sináptico para volver a utilizarlos. Y vamos a terminar entonces este capítulo hablando de las células de la glía. Ya vimos las funciones de dos de ellas, los oligodendrocitos y los neurolemocitos. Van a producir la vaina de mielina del axón, importantísimo para acelerar la transmisión del impulso eléctrico a través de los axones. Nos quedan por ver otras dos, los astrocitos y las células de la microglía. Los astrocitos son las células gliales más numerosas y reciben el nombre porque tienen múltiples prolongaciones del citoplasma que le da la forma de una estrella, de ahí el nombre de astrocito. Van a realizar múltiples funciones. Una de ellas, que se ha descubierto recientemente, es que los astrocitos van a guiar el crecimiento de los axones cuando se están formando las neuronas. Es más, si cortamos el axón de una neurona, este podría regenerarse. Para saber por dónde tiene que regenerarse, los astrocitos son los que van a guiar
el crecimiento del axón para que sepa exactamente por dónde tiene que ir y hasta dónde tiene que llegar. En este sentido, los astrocitos van a ser fundamentales en el neurodesarrollo, cuando se está formando el sistema nervioso, porque son ellos los que le van a decir a las neuronas qué tipo de conexiones tienen que hacer, hasta dónde tienen que llegar y con quién se tienen que unir. Cuando ya se ha formado el sistema nervioso, cuando ya es maduro, los astrocitos van a estabilizar la sinapsis, van a modular la concentración de los neurotransmisores midiendo continuamente esta concentración. Pero no solamente van a desarrollar estas dos funciones, una tercera función que tienen es que van a actuar en un sistema de protección del sistema nervioso. Las células nerviosas, las neuronas, están tan especializadas que tienen que estar muy protegidas, sobre todo de los agentes externos. Agentes externos que están en la circulación sanguínea, productos tóxicos que bien han entrado desde el exterior o bien que se producen durante el metabolismo. Estas sustancias tóxicas, en tanto en cuanto no se eliminan a nivel respiratorio, a nivel del sistema urinario, están circulando por la corriente sanguínea y pueden alcanzar el sistema nervioso. Pues bien, nos vamos a encontrar con una estructura a nivel del sistema nervioso que tenemos representada en esta imagen. Nos fijamos, en el centro lo que tenemos es un capilar. Este capilar tiene una célula endotelial en su pared, como hemos visto, en otros capilares, en otras estructuras. Por fuera de estas células endoteliales nos vamos a encontrar con los pericitos. Los pericitos son unas células que se encuentran en todos los capilares, no solamente en el sistema nervioso, y que van a modular de cierta manera cómo es el paso de sustancias a través del endotelio, a través de las células endoteliales hacia el exterior y hacia el interior. Por lo tanto, ya tenemos dos tipos de células, el endotelio y el pericito. Y por fuera, y esto sí que es exclusivo del sistema nervioso, se van a encontrar los astrocitos, rodeando a toda esta estructura capilar, rodeando al endotelio y rodeando al pericito. Por fuera nos vamos a encontrar con las neuronas. Por tanto, para que las sustancias que se encuentran dentro de los capilares alcancen a las neuronas, tienen que atravesar el endotelio, los pericitos y los astrocitos. Los astrocitos van a actuar en este sentido como macrófagos que van a destruir, van a descomponer las sustancias tóxicas y no van a permitir que alcancen a las neuronas. Van a constituir una barrera entre la sangre, hemato, y el sistema nervioso, el encéfalo. De ahí el nombre de barrera hematoencefálica, un sistema de protección que impide que sustancias tóxicas o células agresoras que se puedan encontrar en el torrente circulatorio puedan alcanzar a las neuronas. Pero no va a ser la última función o la última célula defensiva que nos vamos a encontrar, porque también vamos a tener células de la microglía. Las células de la microglía son verdaderos macrófagos tisulares, verdaderas células defensivas, que por si se escapa alguna sustancia de los astrocitos, también estas células de la microglía, que son mucho más pequeñas y mucho más especializadas, forman de hecho parte del sistema retículo endotelial, el sistema macrofágico, van a destruir cualquier célula agresora que pueda alcanzar el sistema nervioso. Continuamos. Sistema nervioso central. Vamos a estudiar ahora la anatomía y en parte la fisiología, las funciones que realizan las diferentes estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Vamos a ver secuencialmente el telencéfalo, después el tronco del encéfalo, el cerebelo y finalmente la médula espinal. Vamos a empezar por el telencéfalo. Comúnmente conocido como cerebro, como decíamos anteriormente, consta de dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, separados por una cisura que es la cisura interhemisférica. Pues bien, en los hemisferios cerebrales podemos organizar o podemos ver una estructura organizada, de tal forma que las diferentes partes de los hemisferios cerebrales van a realizar diferentes funciones. Y así podemos compartimentarlo, podemos dividir cada uno de los hemisferios cerebrales teniendo en cuenta la relación que mantienen con los huesos craneales, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Y así podemos distinguir en los hemisferios cerebrales un lóbulo frontal por delante, el que coincide con el hueso frontal, aquí representado en azul, un lóbulo temporal en verde, coincide con el hueso temporal, un lóbulo parietal en rojo, por encima del temporal y por detrás del frontal, y finalmente en la parte posterior, en amarillo, un lóbulo occipital.
Estos son los 4 lóbulos que vamos a considerar en la división de los hemisferios cerebrales. Un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo parietal y un lóbulo occipital. Si consideramos cómo es la estructura de los hemisferios cerebrales desde el punto de vista macroscópico, miramos a simple vista cómo son los hemisferios cerebrales, vemos que en su superficie no va a ser una superficie lisa, van a tener toda una serie de surcos y fisuras que realmente para lo que sirven es para ampliar la superficie que tienen los hemisferios cerebrales. Si fuéramos capaces de coger los hemisferios y estirarlos para que desaparecieran las fisuras y los surcos, veríamos que el volumen es mucho mayor que el que realmente tiene. Vamos a analizar 3 de estas fisuras por la importancia funcional que tienen. Por un lado, ya hemos hablado de la fisura interhemisférica. Es la fisura que separa los 2 hemisferios cerebrales. Pero vamos a encontrar otras 2 fisuras interesantes. Una superior, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, tal y como veis en esta imagen, que se llama fisura de Rolando. Es una fisura profunda que nos va a servir para delimitar el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Por la parte inferior nos vamos a encontrar con la fisura de Silvio. La fisura de Silvio en la parte anterior separa los lóbulos frontales y temporales y en la parte más posterior separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal, tal y como veis en esta imagen. De aquí para adelante separa el lóbulo frontal del temporal y de aquí para atrás separa el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Si analizamos microscópicamente cómo es la estructura de los hemisferios cerebrales, nos vamos a encontrar que a nivel de la superficie se encuentra la que vamos a denominar corteza cerebral. La corteza cerebral tiene un espesor de unos 3 milímetros, es muy finita, pero hoy nos vamos a encontrar aproximadamente 15.000 millones de cuerpos neuronales. Es decir, lo que hay en la corteza cerebral, organizada por capas, porque la corteza cerebral tiene varias capas, son cuerpos de las neuronas, 15.000 millones de neuronas. También se le llama sustancia gris, por el color que tiene cuando lo observamos al microscopio. Todas estas neuronas que nos vamos a encontrar en la corteza se van a agrupar formando centros. Es decir, varias neuronas, varios miles o millones de neuronas, van a realizar funciones conjuntas, van a estar intercomunicadas entre sí y van a realizar funciones coordinadas. A eso se les van a llamar centros funcionales. Vamos a analizar aquí, por ejemplo, fijaros en la imagen, aquí tenemos representada la fisura de Rolando y justo por delante de la fisura de Rolando, es decir, en el lóbulo frontal, nos vamos a encontrar con las áreas motoras, es decir, las neuronas que se encuentran en la corteza por delante de la fisura de Rolando, es decir, prerolándicas, controlan el movimiento. Sin embargo, los grupos de neuronas que se encuentran por detrás de la fisura de Rolando, es decir, las post-rolándicas, lo que llevan es el control de la sensibilidad. A nivel prerolándico, motor, a nivel post-rolándico, sensibilidad. Vemos aquí representados otros centros. Aquí, por ejemplo, a nivel frontal tenemos el centro que controla el movimiento de la escritura, los músculos que nos van a permitir escribir. Son controlados por unos núcleos, por unos centros a nivel cortical en la corteza frontal. Justo por debajo de ese centro se encuentra el centro del lenguaje, el que nos permite articular la palabra. Ahí vamos a coordinar los movimientos de los músculos de la lengua, de la garganta, de la boca, para generar el lenguaje. Pero para comprender la palabra tenemos otro núcleo, en este caso otro centro que está localizado de nivel temporal. Ahí está el centro de la comprensión de la palabra. Por lo tanto tenemos un centro que regula la generación de la palabra y por otro lado tenemos un centro que regula la comprensión de la palabra. Incluso si queremos leer, la comprensión de la escritura está a nivel parieto-occipital. Aquí lo tenemos, el centro de la comprensión de las palabras escritas. Como veis, tenemos 4 centros muy alejados unos de otros que van a controlar el lenguaje, van a controlar la forma en que hablamos, la forma en que entendemos las palabras, la forma en que escribimos y cómo comprendemos las palabras escritas. Naturalmente, estos 4 centros tienen que estar conectados de alguna manera unos con otros para poder coordinar todo esto. Además, sabemos que si estimulamos un determinado centro, este centro puede aumentar de tamaño.
es lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro. Imaginaos una persona que desde pequeñita, un niño, que de pequeño le enseñamos a tocar el piano. Para poder tocar el piano tiene que desarrollar las funciones motoras prerrolándicas, que son las que controlan el movimiento, pero de una forma específica para controlar el movimiento de todos los dedos de la mano, de una forma específica para poder tocar el piano. Pues bien, los centros que gobiernan el movimiento de los dedos van a aumentar de tamaño, van a ser más grandes que en una persona que no desarrolla esa capacidad, que no toca el piano. Eso es lo que determina la neuroplasticidad. Pero hoy en día también sabemos que la neuroplasticidad se puede activar cuando hay una lesión. Cuando se produce una lesión en una zona, las neuronas vecinas pueden modificarse para asumir las funciones, si no toda, si en parte, de las neuronas perdidas. Por lo tanto, la neuroplasticidad también nos permite regenerar, en cierta manera, el sistema nervioso. Inmediatamente por debajo de la corteza nos encontramos con la sustancia blanca, mientras que la corteza, por el color que tiene, le llamamos sustancia gris. En el interior de los hemisferios cerebrales, en la gran masa de los hemisferios cerebrales, nos vamos a encontrar con los axones de todas esas neuronas que tienen el soma en la corteza. Pues bien, todos esos axones que están recubiertos de mielina, de esa sustancia grasa, le van a dar un tono blanquecino, de ahí que se le llame sustancia blanca. Pero nos vamos a encontrar que en el espesor de la sustancia blanca, sobre todo en la base de los hemisferios cerebrales, nos vamos a encontrar núcleos de sustancia gris. Igual que en la corteza hay centros, pues también en la sustancia blanca nos vamos a encontrar con pequeños núcleos de sustancia gris, que están muy bien delimitados, los conocemos, tienen nombre todos ellos, y nos van a permitir, mediante conexiones que hacen con la corteza y que hacen con el diencéfalo y con el tronco, modelar, coordinar, modular las respuestas motoras, las respuestas emocionales y también las respuestas cognitivas. Estos núcleos de la base coordinan, modulan algunas de estas respuestas. Es importante porque la lesión de alguno de estos núcleos puede provocar alteraciones. Por ejemplo, sabemos que el Parkinson, una enfermedad en la que no somos capaces de regular bien el movimiento y empezamos a temblar, nos tiemblan las manos, nos tiemblan la boca, los labios, pues eso se debe a que se produce una lesión en los núcleos basales y produce esa falta de coordinación con los movimientos y se producen esos temblores. Aquí tenemos en esta imagen entonces representada en este corte la corteza cerebral en un color más oscuro con sus surcos, en el interior la sustancia blanca. Aquí vemos los ventrículos en azul, ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, y fijaos unas pequeñas sombras que se ven aquí en la base rodeando a los ventrículos, que son los núcleos basales, que son núcleos de sustancia gris dentro del espesor de la sustancia blanca. Vamos a ver ahora el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que está inmediatamente por debajo del cuerpo calloso, que es la estructura que separa ambos hemisferios cerebrales. Lo vemos representado aquí de color rojo. Y ahí se van a encontrar una serie de centros nerviosos, de núcleos y centros nerviosos que van a realizar importantes funciones tanto a nivel homeostático como a nivel de regulación del sistema endocrino o de coordinación de otros sistemas. Vamos a referirnos a 4 en particular y los vamos a ver desde la parte inferior hacia la superior. En la parte más inferior, en la parte más caudal del diencéfalo, vamos a encontrar el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano de coordinación neuroendocrina y de coordinación de la homeostasis. Ahí nos vamos a encontrar con neuronas que van a regular la presión arterial, la temperatura corporal, el hambre, la sed, y van a servir también de nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por encima del hipotálamo está el epitálamo. El epitálamo tiene una glándula que se llama glándula pineal, que se va a encargar de regular el ritmo vigilia-sueño. Cuando disminuye la luz ambiental, la glándula pineal libera melatonina, y la melatonina es una hormona que induce el sueño, regula el sueño analizando la luz medioambiental. Pero además va a recibir la información de un órgano de los sentidos, del olfato. La información olfativa va a llegar al epitálamo.
Por encima del epitálamo está el subtálamo. El subtálamo se va a encargar de regular el movimiento y el aprendizaje. Y por encima del subtálamo está otra estructura muy importante que es el tálamo. Decíamos antes que a nivel del epitálamo se reciben las señales olfativas. Pues bien, los otros 4 órganos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto y el gusto, van a mandar toda la información al tálamo. El tálamo se encarga de recibir la información de estos 4 órganos de los sentidos y posteriormente la va a enviar a las diferentes zonas corticales donde se van a procesar en los centros de la visión, en los centros del gusto, en los centros del olfato o en los centros del tacto o del gusto. Pasamos entonces a analizar el tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo, que está inmediatamente por debajo del diencéfalo, como vemos en esta imagen, en rojo tenemos el tronco del encéfalo, que podemos ver ahí, y que está formado por 3 partes. En la parte superior, vamos a dejarlo en esta posición, en la parte superior está el mesencéfalo, en la parte media está el puente de Barolio y en la parte inferior está el bulbo. Va a ser un punto de transmisión de la información desde el diencéfalo y desde los hemisferios hacia la médula y hacia el cerebelo. Pero además van a tener funciones muy importantes, tanto en regulación homeostática como de control de diferentes funciones vitales. Así el mesencéfalo conecta directamente con el diencéfalo, en su espesor se van a encontrar el tercer y el cuarto ventrículo y va a procesar información relacionada con la visión y con los procesos auditivos, porque por ahí van a pasar parte de los nervios ópticos y el nervio acústico. También va a realizar funciones de coordinación del movimiento y de los estímulos dolorosos. Y junto con el puente de Barolio también va a controlar la conciencia, parte del sueño, por lo tanto va a participar junto con la glándula pineal en el control del ritmo vigilia-sueño y también va a tener funciones relacionadas junto con el hipotálamo en la regulación de la temperatura corporal. Por lo tanto, vemos cómo el mesencéfalo realiza funciones homeostáticas realmente muy importantes. A nivel del puente de Barolio, que está inmediatamente por debajo del mesencéfalo, vamos a encontrarnos con importantes funciones relacionadas con el latido cardíaco, por ejemplo, o con la conciencia o el control del estado vigilia-sueño. Por tanto, va a tener unas funciones también intermedias relacionadas con las funciones mesencefálicas. Por último, a nivel del bulbo raquídeo, nos vamos a encontrar con unos centros nerviosos que van a regular no solamente el movimiento, sino que también van a regular funciones tan importantes como el corazón, la presión arterial y la respiración. A nivel del bulbo raquídeo tiene lugar una cuestión anatómica interesante. Todas las terminaciones nerviosas, todos los axones que descienden del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, unos axones que van descendiendo hacia el diencéfalo, del diencéfalo bajan hacia el mesencéfalo, del mesencéfalo separados, hemisferio derecho por la derecha y el hemisferio izquierdo por la izquierda. Van bajando, pues bien, cuando llegan al bulbo raquídeo se produce lo que se llama la decusación. ¿Qué significa? Significa que los axones que bajan desde el hemisferio derecho se van a movilizar hacia el lado izquierdo, van a sufrir una deflexión y van a pasar al lado izquierdo, mientras que todos los axones que descienden desde el hemisferio izquierdo van a decusarse, van a hacer una deflexión y pasar al lado derecho, es decir, va a haber un entrecruzamiento. Lo que baja del hemisferio derecho va a pasar al lado izquierdo y lo que baja desde el hemisferio izquierdo va a bajar al lado derecho. Esta es la razón de que digamos que el hemisferio derecho controla el movimiento del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla el movimiento del lado derecho, por la decusación que se produce a nivel del bulbo raquídeo. Hemos representado aquí en esta imagen lo que sucede cuando una persona tiene una lesión hemisférica. En este caso, pues una persona ha tenido un ictus cerebral, una parte del cerebro se ha quedado sin oxígeno y por tanto las neuronas que controlan el movimiento no funcionan adecuadamente. En este caso, lo que ha sufrido es una lesión en el hemisferio izquierdo. Como se produce la decusación
y las fibras nerviosas que proceden del hemisferio izquierdo pasan al lado derecho, a este sujeto lo que le sucede es que tiene una alteración en el lado derecho del cuerpo. Como veis, tiene inmovilizado su miembro superior derecho con el codo en flexión, mientras que no es capaz de mover adecuadamente durante la deambulación el miembro inferior derecho, lo que se llama la marcha del segador, típica del ictus. En cuanto al cerebelo, es una estructura que se va a encontrar localizada justo por detrás del tronco del encéfalo. Vemos en esta imagen el cerebelo. Fijaos cómo se encuentra. Aquí estaría el tronco y aquí detrás está el cerebelo. Si analizamos el cerebelo vemos que va a tener una estructura realmente similar al del cerebro. Va a tener dos hemisferios, los hemisferios cerebelosos, que se van a unir por una estructura que es el vermis. El vermis sería algo parecido al cuerpo calloso del cerebro. Dos hemisferios, los hemisferios cerebelosos, unidos por el vermis. Cada hemisferio va a tener también pliegues, exactamente igual que tienen los hemisferios cerebrales, va a tener una corteza con sustancia gris, igual que el cerebro, y el interior va a ser sustancia blanca con las fibras aferentes y eferentes que llegan desde la corteza, de los núcleos basales, de la médula, que pasan por el tronco y llegan al cerebelo. Pero también va a tener toda una serie de fibras que van a partir del cerebelo hacia el tálamo y hacia el tronco del encéfalo. ¿Qué funciones va a desarrollar el cerebelo? Pues va a ser fundamental en la coordinación de todos los movimientos corporales y por tanto la posición, la coordinación, el equilibrio, el habla, todas esas funciones van a ser reguladas por el cerebelo. Continuamos ahora con el estudio de la médula espinal, que continúa el bulbo raquídeo descendiendo por el canal medular que forma la columna vertebral. Si hacemos un corte de la médula vemos que va a tener dos partes diferentes, igual que pasaba a nivel de los hemisferios cerebrales. En la parte superficial, en este caso, nos vamos a encontrar con sustancia blanca. Sucede exactamente lo contrario de lo que sucede en los hemisferios cerebrales, en que la corteza era gris y el interior era sustancia blanca. En el caso de la médula, la parte más externa, la parte cortical, sería sustancia blanca y en la parte interior nos encontramos con la sustancia gris. Esa sustancia gris en el centro tiene un pequeño conducto que se llama epéndimo, por el que va a discurrir líquido cefalorraquídeo, aunque también vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo alrededor de la médula. En esta sustancia gris, que tiene una forma, una especie de alas de mariposa, vamos a distinguir unas astas posteriores y unas astas anteriores. Por las astas posteriores van a entrar nervios que traen información sensitiva. Por lo tanto, por las astas posteriores nos encontramos con nervios aferentes, con información sensitiva, mientras que por las astas anteriores van a partir nervios eferentes que llevan información motora, van a llevar información para mover los músculos. En el espesor de la sustancia blanca a nivel medular van a ascender y descender axones que proceden desde la corteza cerebral y que van a llevar la información a través de los nervios raquídeos hacia las diferentes estructuras corporales. Pues de una forma similar a lo que sucede en los hemisferios cerebrales, en que tenemos núcleos, en que las células se agrupan para formar funciones, pues a nivel de la médula también nos vamos a encontrar con que existen diferentes zonas dentro de la sustancia blanca y que llevan diferente tipo de información. Fijaos aquí, por ejemplo, en este corte, como en la parte posterior nos encontramos que ascienden raíces que llevan información de la sensibilidad posicional, para saber en qué posición se encuentra el cuerpo. En la parte anterolateral nos encontramos, por ejemplo, la sensibilidad de la temperatura y el dolor, y en la parte lateral medial pues nos encontramos con fibras nerviosas que va a llevar información sobre el movimiento. Por lo tanto, la información que asciende o que desciende por la médula va a estar localizada. De hecho, las lesiones que se puedan producir a nivel medular van a influir en una determinada función o en otra función dependiendo de dónde se localiza esa lesión.
Los circuitos neuronales que se producen a nivel de la médula son relativamente complejos. Decíamos antes que por las astas posteriores entran neuronas sensitivas, entran los axones de neuronas que llevan información sensitiva. Una vez que esos axones han penetrado dentro de la médula, van a hacer una doble sinapsis. Por un lado, van a hacer sinapsis con neuronas que ascienden por la médula al cerebro y por tanto van a informar a los hemisferios cerebrales de lo que sucede en el cuerpo, de la sensibilidad que sucede en el cuerpo, pero al mismo tiempo van a hacer una sinapsis con una neurona motora, una motoneurona que sale por el asta anterior y que lleva la información al músculo. Esa unión con esa motoneurona anterior es lo que va a constituir el movimiento reflejo. ¿Os acordáis cuando hablamos del sistema cardiovascular que hablamos del barorréflex? Un reflejo que se producía en el seno carotídeo y que controlaba a través de la médula la tensión arterial. Bueno, pues todos los músculos del cuerpo van a tener también esta forma de refleja de conectar la sensibilidad muscular con el músculo y podemos estudiarlo a algunos niveles. Aquí tenemos el típico reflejo rotuliano, tenemos representada aquí el miembro inferior. Aquí tenemos el músculo recto anterior, el cuádriceps, que se une a la tibia a través del tendón. Pues bien, si damos un golpe en este tendón, ¿veis cómo está reflejado en esta imagen este pequeño golpe? ¡Pac! Eso va a mandar una señal eléctrica de sensibilidad a través de las astas posteriores hacia la médula. Esa neurona sensible va a conectar con una motoneurona y la motoneurona va a llevar una señal eléctrica a los músculos para que se contraigan y se produce la contracción y por tanto el movimiento reflejo del cuádriceps cuando golpeamos el tendón. Este reflejo es un reflejo de protección. Imaginaros qué pasa cuando acercamos el dedo a una llama. Si acerquemos el dedo a una llama y nos quemamos, se produce la estimulación sensitiva que se transmite a la médula, se produce esa unión, esa sinapsis con una motoneurona que conecta con los músculos del miembro superior y de forma refleja alejamos el dedo del calor. Pues eso es un sistema de protección mediante una información refleja que no llega al encéfalo, por lo menos en este primer momento, nos permite retirar el dedo. Posteriormente la información que sí que va a llegar al encéfalo y nos vamos a enterar, en el caso de que nos hayamos quemado, si vamos a sentir el dolor, vamos a ser conscientes de lo que ha sucedido. Pues eso es una función que depende de la médula espinal. Y vamos a terminar este capítulo haciendo referencia a la circulación sanguínea del sistema nervioso. Ya hablamos anteriormente de la barrera hematoencefálica. Bien, el sistema nervioso tiene una circulación particular porque va a recibir la sangre a través de 4 arterias. 2 arterias anteriores que son las arterias carótidas y 2 arterias posteriores que son las arterias vertebrales. Por lo tanto, vamos a tener 4 arterias que van a llevar la sangre hasta el sistema nervioso, el oxígeno y por tanto los nutrientes. Si nos fijamos en esta imagen de aquí, que puede parecer una imagen bastante compleja, la vamos a simplificar para intentar entender cómo es esa circulación. Aquí tenemos las 2 arterias vertebrales. Esta sería la parte posterior, la columna vertebral, mientras que esta sería la parte anterior, el cuello. Bien, pues por la columna vertebral ascienden las 2 arterias vertebrales que una vez que penetran dentro del cráneo se van a unir y van a formar una arteria única que se llama arteria basilar. Esa arteria basilar recibe ese nombre porque está en la base. Ascienden las 2 arterias vertebrales, penetran en el cráneo y en la base del cráneo se unen en la arteria basilar. Esa arteria basilar va a empezar a dar ramas, por ejemplo, para el cerebelo, va a dar ramas para el laberinto, va a dar diferentes ramas para el puente, para el tronco, la arteria cerebral posterior. Y por delante ascienden las 2 arterias carótidas internas. Pues esas 2 arterias carótidas internas van a dar también múltiples ramas para toda la parte anterior del cerebro, para los lóbulos frontales, para los lóbulos temporales, etc., para la cara. Pero también van a dar una rama que se llama arteria comunicante posterior. Esa arteria comunicante posterior va a unirse a una rama de la arteria basilar que se llama arteria cerebral posterior. Es decir, la arteria basilar que procede de la unión de las 2 arterias vertebrales
va a dar dos ramas aquí que son las cerebrales posteriores. Pues esas cerebrales posteriores van a comunicar con las carótidas y van a formar esta estructura que se ve aquí, este polígono, que va a recibir el nombre de polígono de Willis. Vamos a verlo un poquito más ampliado en esta imagen. Aquí tenemos representadas las arterias cerebrales posteriores, que son rama de la basilar, cómo van a comunicar a través de las arterias comunicantes con la arteria carótida interna. A su vez, la arteria carótida interna va a dar la cerebral anterior, que se van a unir también por la parte anterior. Así que las arterias cerebrales anteriores con las arterias carótidas, las comunicantes posteriores y las cerebrales posteriores van a formar el polígono de Willis en la base del cerebro. Continuamos. Sistema nervioso periférico. Vamos entonces con el último capítulo de esta videoclase en el que vamos a hablar del sistema nervioso periférico. Este sistema va a estar formado por los nervios. Un nervio no es más que una estructura que va a llevar en su interior de una forma organizada múltiples axones, cientos de miles de axones de las neuronas que proceden de la corteza cerebral o de los núcleos de la base o de los centros del tronco y que van a llevar o atraer la información desde zonas periféricas. Si nos fijamos en esta imagen de la derecha, vemos cómo es la estructura de un nervio. Vamos a ver cómo múltiples axones se van a unir, van a formar unos grupos y esos grupos de axones van a constituir un fascículo. Es decir, eso es lo que va a formar una fibra nerviosa, un fascículo que va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo que es el perineuro. Varios fascículos, varias fibras, se unen para formar un nervio. El conjunto de los fascículos que constituyen el nervio van a estar rodeados también de tejido conectivo que recibe el nombre de epineuro. Podemos clasificar el sistema nervioso periférico, como vimos en la introducción de este vídeo, en los nervios que parten del sistema nervioso central, es decir, del encéfalo por un lado, y de la médula espinal por otro. Los que parten directamente del encéfalo, bien de los hemisferios cerebrales o bien del tronco, son los que denominamos nervios craneales. Son 12 pares de nervios. Mientras que los que parten de la médula espinal son los nervios raquídeos. Hay nervios que parten a nivel cervical, son 8 pares. No confundamos porque hay 7 vértebras cervicales. Sin embargo, hay 8 espacios entre las vértebras si consideramos el espacio que hay entre la base del cráneo y la primera vértebra, C1. Ahí también hay un espacio por la que salen nervios. Por lo tanto, tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares, igual que las vértebras lumbares, y finalmente los nervios sacros y coccígeos. Recordad que dijimos que la médula espinal acaba más o menos a nivel de L2 y que por debajo de L2 se encuentra la denominada cola de caballo. Bien, por otro lado, si consideramos una clasificación funcional, no anatómica como esta, podemos considerar que tenemos un doble sistema nervioso periférico. Por un lado, el que controla los músculos voluntarios, se hace de forma consciente, a ese le vamos a llamar el sistema nervioso somático, pero también hay una serie de nervios que controlan funciones de músculos lisos y por tanto inconscientes. A ese sistema nervioso inconsciente le vamos a llamar el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Hablamos a continuación de él. Si nos centramos en los pares craneales, es decir, en los 12 pares de nervios que parten directamente del encéfalo, bien del telencéfalo o bien del tronco, vemos que estos van a gobernar diferentes funciones del cráneo, de la cabeza, de la cara, pero también van a profundizar al menos uno de ellos a nivel torácico y abdominal para controlar funciones fuera de lo que es el cráneo. Del telencéfalo van a partir 2 pares craneales, el par 1, que es el olfatorio, el que controla el sentido del olfato, y el par 2 o el nervio óptico, que es el que lleva la información de la visión hacia el lóbulo occipital, que es donde está el centro de control de la visión. Esos 2 pares, el 1 y el 2, en números romanos, parten del telencéfalo.
Del mesencéfalo, es decir, del tronco, parten otros 2 pares craneales, el par 3, el motor ocular común, y el par 4, patético o troquelear. Del puente de Barolio van a partir otros 4 pares craneales, el 5 o trigémino, el 6 el motor ocular externo, el 7 o facial y el 8 acústico o vestíbulo coclear. Y finalmente del bulbo raquídeo van a partir otros 4 pares que son el 9 glosofaríngeo, el 10 el neumogástrico o nervio vago, el 11 el espinal, también llamado nervio accesorio, y finalmente el 12 que también recibe el nombre de nervio hipogloso. En esta imagen tenemos representados los 12 pares craneales y vemos lo que hacen esos pares craneales. Por ejemplo, el par 1, el olfatorio, que sirve para el olfato. El par 2, el nervio óptico, que controla la visión. Los pares 3, 4 y 6, es decir, el motor ocular común, el patético troquelar y el motor ocular externo, controlan los movimientos del ojo, porque el ojo está gobernado por muchos músculos y para controlar todos los movimientos oculares necesitamos hasta 3 pares craneales. El 5, que es el nervio trigémino, que controla la sensibilidad de la cara. El par 7 es el nervio facial, que controla los movimientos de los músculos de la cara. El 8 es el vestíbulo coclear, el auditivo, el acústico, el que controla el órgano del oído. El par 9, que es el glosofaringio, que junto con el 12, que es el hipogloso, controla los movimientos de la lengua, de la garganta, de la deglución. El nervio 11, que es el accesorio, que sirve para controlar los movimientos del cuello, los músculos del cuello. Y finalmente el nervio 10, que es el nervio vago, que es el nervio parasimpático, lo veremos después, que controla las funciones de los órganos y de las vísceras del tronco y del abdomen. En cuanto a los nervios espinales, que son los que parten de la médula espinal, vamos a intentar organizar ahora cómo es el funcionamiento. Vimos anteriormente, cuando hablamos de la médula, cómo por las astas posteriores entran nervios sensitivos y cómo por las astas anteriores salen nervios motores. Pero ¿qué pasa fuera de la médula? Bueno, pues fuera de la médula vamos a encontrarnos con un sistema de doble neurona. ¿Esto qué significa? Vamos a ver esta imagen, vamos a analizarla. Aquí tenemos la médula espinal, aquí tenemos la médula gris, con esa forma de alas de mariposa, y vemos cómo por las astas anteriores sale una neurona motora. Pues bien, una vez que la neurona motora abandona la médula espinal, va a llegar a una zona en donde va a hacer una sinapsis con otra neurona. Es decir, las neuronas que salen de la médula espinal va a ser un sistema de doble neurona, va a hacer una sinapsis. La zona de la sinapsis, en donde va a haber muchas sinapsis de muchas fibras nerviosas que salen por el asta anterior, van a tener un engrosamiento. Pues a ese engrosamiento que vemos representado aquí, aquí y aquí, se le llama ganglio espinal. Ese ganglio es un engrosamiento en el trayecto del nervio y es donde van a existir múltiples sinapsis. Es un ganglio nervioso y por tanto a ese nivel podemos considerar una neurona preganglionar antes del ganglio y una neurona postganglionar después del ganglio. Aquí tenemos representado de color rojo y continuo la neurona preganglionar que sale por el asta anterior, es una neurona motora que llega al ganglio y ahí hace una sinapsis con una neurona postganglionar, también en rojo pero discontinuo, que sería esa neurona postganglionar. Además, los nervios espinales se van a agrupar, al menos para controlar los miembros superiores y miembros inferiores o el cuello, se van a agrupar en los denominados plexos nerviosos. Es decir, se van a juntar todos ellos en una determinada zona y esa zona constituye un plexo. Y así distinguimos, vemos en la imagen un plexo cervical. En ese plexo cervical nos vamos a encontrar a 6 nervios que lo que van a hacer es controlar los movimientos del cuello. Un plexo braquial que va a agrupar 5 nervios para los movimientos del miembro superior. Un plexo lumbosacro que por un lado tiene una porción lumbar con 2 nervios y una porción sacra con 5 nervios, y esos van a gobernar el miembro inferior. Por lo tanto, pueden producirse lesiones a nivel de los plexos. Si se produce una lesión a nivel del plexo braquial, por ejemplo, podemos encontrarnos con dificultades de movimiento y de sensibilidad en el miembro superior.
En cuanto al sistema nervioso autónomo, dijimos un poco más atrás que lo que iba a hacer es encargarse de las funciones involuntarias y de los músculos lisos. Por tanto, va a tener unas funciones relacionadas con la mayor parte de las funciones de los órganos que se encuentran tanto en el tórax como en el abdomen. El sistema nervioso autónomo realiza funciones o bien de estimulación o bien de inhibición. La parte del sistema nervioso autónomo que estimula, que activa, se le llama sistema nervioso simpático. Y los principales mediadores del sistema nervioso simpático, es decir, los neurotransmisores del sistema nervioso simpático a nivel de la sinapsis, van a ser la noradrenalina y la epinefrina. Y además tiene una característica anatómica diferenciadora, y es que en el sistema nervioso simpático la neurona preganglionar es corta, mientras que la neurona postganglionar es larga. La parte inhibitoria del sistema nervioso autónomo recibe el nombre de sistema nervioso parasimpático, y en este caso el neurotransmisor que media es la acetilcolina. En este caso la neurona preganglionar es muy larga, mientras que la neurona postganglionar es muy corta. Es una diferencia anatómica clara que distingue el sistema nervioso autónomo simpático del sistema nervioso autónomo parasimpático. El principal nervio parasimpático es el nervio vago, el 10º par craneal. Es un nervio fundamentalmente parasimpático. Si analizamos qué es lo que hacen el sistema nervioso simpático activador y el sistema nervioso parasimpático inhibidor, vemos que realizan numerosas funciones. Aquí nos vamos a centrar en algunas, vamos a dar una reseña simplemente. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático activa el sistema de alerta. Cuando tenemos un susto, cuando vemos un peligro, se activa el sistema nervioso simpático liberando adrenalina y norepinefrina. ¿Qué van a hacer? Pues fundamentalmente van a estimular la dilatación pupilar, se produce una midriasis, se dilatan las pupilas, así entra más luz, vemos un poco mejor, aumenta la frecuencia cardíaca y produce una broncodilatación para que entre más aire en los pulmones. Al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto y por tanto llevamos más oxígeno a los músculos. Nos estamos preparando para hacer una contracción muscular y reaccionar ante ese peligro o hacia esa alerta, bien atacando, bien huyendo, realizando alguna función que nos pone en alerta para responder. Se enlentece la actividad digestiva, vamos a frenar la actividad del aparato digestivo para disponer de más sangre para el resto de los órganos, sobre todo para los músculos. En cambio, el sistema parasimpático hace todo lo contrario, es un sistema inhibidor. Por tanto, lo que va a hacer es entrar en reposo, dejar al cuerpo en reposo. Para que os hagáis una idea muy clara, es lo que sucede cuando comemos. Cuando realizamos una comida, se va a estimular el sistema digestivo. El parasimpático se va a encargar de estimular el sistema digestivo y para eso va a frenar, va a inhibir el resto de funciones corporales. Va a cerrar las pupilas, por lo tanto va a entrar menos luz, se produce una miosis, se produce una broncoconstricción, se cierran los bronquios y por tanto va a entrar menos oxígeno en el cuerpo, se disminuye la frecuencia cardíaca y por tanto disminuye el gasto cardíaco. Básicamente entramos en una posición de sopor. Nos entra un poco de sopor característico de después de comer, cuando hacemos una comida, sobre todo una comida copiosa. Pues esa es una función parasimpática, una función de reposo. En el sistema nervioso autónomo existe un tercer componente. Ese tercer componente es un sistema nervioso propio del aparato digestivo. Es lo que se llama el sistema nervioso entérico. Son un conjunto de aproximadamente 100 millones de neuronas que se encuentran en la capa muscular de todos los tubos del aparato digestivo, desde el principio del esófago hasta el ano. Todas las capas musculares del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del recto, todas esas capas musculares van a tener dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner.
con neuronas, con aproximadamente 100 millones de neuronas, como decía hace un momento, que se van a encargar de regular las funciones de los movimientos peristálticos, los movimientos que realiza el tubo digestivo, tanto los de avance como los de segmentación, pero también van a regular la absorción a través de las paredes intestinales. Naturalmente van a estar en contacto directo con el sistema nervioso central. Va a haber conexiones entre el sistema nervioso entérico autónomo con el sistema nervioso central para informar de cómo se están produciendo todos los sistemas digestivos. De hecho, este sistema nervioso entérico es el que va a informar al sistema nervioso central para que este sistema nervioso central active el parasimpático y enlentezca todas las demás funciones corporales. Y vamos a terminar esta videolección viendo un vídeo que resume todo lo que hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores. Os recuerdo que con este código QR podéis escanearlo con vuestros dispositivos móviles y reproducir este recurso las veces que queráis. Atentos. Un largo proceso evolutivo permitió al hombre desarrollar su capacidad de raciocinio y conciencia, logrando de esta manera su adaptación a un medio ambiente ríspido. Sin embargo, lo supo transformar a su beneficio. Todos estos cambios y adaptaciones que tuvo el hombre a través de millones de años se dieron gracias al desarrollo de un órgano excepcional y complejo, denominado cerebro. El cerebro es solo una de las diversas estructuras que forman parte del complejo sistema nervioso humano. Un sistema encargado de coordinar nuestras funciones vitales, de procesar información proveniente de los órganos sensoriales, desarrollar procesos del pensamiento como la memoria, lenguaje y la conducta, manifestar emociones como la ira, el coraje, el afecto, la tristeza y la felicidad, además de tener una posición erguida y equilibrio al caminar. El sistema nervioso, como centro coordinador de las funciones del cuerpo, se divide esencialmente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Así como el cráneo protege al encéfalo del medio externo, la columna vertebral hace lo mismo con la médula espinal. Veamos el encéfalo. Está formado por el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Cada una de estas estructuras tiene funciones específicas. Veamos cada una de ellas. El telencéfalo es una estructura formada por un par de hemisferios cerebrales, cuya serie de pliegues y surcos confiere mayor superficie a la corteza cerebral. Comprende 4 lóbulos: el frontal, el occipital, el parietal y el temporal. Es en esas estructuras donde ocurren los procesos mentales que desarrollamos cotidianamente. El diencéfalo, el cual se encuentra abajo del telencéfalo, está formado por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la estructura que capta las señales auditivas, táctiles y gustativas, redirigiéndolas a diversas partes del cerebro para su procesamiento, mientras que el hipotálamo, su función es conectar al sistema nervioso con el endocrino vía hipófisis. Otra estructura del encéfalo es el mesencéfalo, en el cual se encuentran 2 estructuras llamadas tectum y tegmentum,
las cuales se encargan de regular las funciones motoras de la cabeza ante los estímulos auditivos y visuales percibidos. Una estructura más del encéfalo es el metencéfalo, constituido por la protuberancia anular o puente de Barolio. Su función es la de conectar los hemisferios cerebrales y el cerebelo, quien controla la ejecución de los movimientos, el equilibrio y la postura del cuerpo. Finalmente, el mielencéfalo o bulbo raquídeo. Este se encarga de conectar al encéfalo con la médula espinal. El sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ambas estructuras tienen funciones en el control cardíaco, digestivo y respiratorio. Del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, surgen los nervios craneales, y los nervios raquídeos tienen su origen en la médula espinal. Los nervios cumplen funciones sensitivas y motoras. Estos últimos se dividen en somáticos, que inervan la musculatura estriada, y los autónomos, que actúan sobre los órganos internos como el corazón, estómago, intestinos y glándulas, entre otros. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Las fibras del sistema nervioso simpático parten de la médula espinal, en particular de las zonas torácica y lumbar, cuyo efecto en determinados órganos permite nuestra supervivencia al mantenernos en un estado de alerta en caso de peligro, y lo percibimos al incrementarse el ritmo cardíaco y respiratorio, al dilatarse nuestras pupilas, al tensarse nuestros músculos y disminuir nuestro proceso digestivo. Toda una alteración sistémica que, de no controlarse, puede llevar a la manifestación de accidentes cardiovasculares. Es en este punto donde el sistema nervioso parasimpático hace su presencia, pues su acción antagónica al simpático induce a un estado de relajación mediante la liberación de la sustancia acetilcolina, promoviendo la homeostasis del cuerpo. No cabe duda que el cerebro y los distintos órganos que constituyen el sistema nervioso son indispensables en el desarrollo de nuestras actividades diarias, donde día a día su investigación genera nuevos e interesantes conocimientos. Por ello, te invitamos a navegar en la Internet identificando ligas de instituciones dedicadas a su investigación y enseñanza. Terminamos esta videolección. Os agradezco mucho vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Fin de la videounidad.